Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Este es el plan en Canal 11 de Punta del Este para todo el país. Es muy grato presentarles los contenidos de hoy. Ojalá que los disfruten ustedes tanto como lo disfrutamos aquí realizando estas entrevistas. Por ejemplo, al contador Ricardo Pascale, una persona de una lucidez extraordinaria, presidente del Banco Central en su momento, como ustedes saben, pero además escultor, un pensador, economista de nota, que tiene el privilegio Uruguay de contar con sus opiniones y contar además con su mirada muchas veces crítica, porque ha puesto mucho acento en la agenda del desarrollo, en la agenda del futuro. Dice que hay que tomar recaudos ante este cambio de época. Lo describe así. Hay que sumarse a esta corriente en el mundo y relativiza mucho esa cuestión del tamaño del país. Considera que tenemos mucho potencial, pero hay que hacer algunos deberes. Y a propósito de deberes, que tienen que ver también con la burocracia que muchas veces asfixia a algunos trámites, Alfredo Echegaray es un empresario, como ustedes saben, un relacionista público, periodista, escritor, guionista, que en su momento enfrentó lo que ahora considera que ha cambiado bastante y para bien, que es el tema burocrático, muchas veces los deberes que tenemos que hacer como Estado, como sociedad, para facilitar mucho más la llegada de inversiones. Tiene Alfredo una mirada crítica de esto, pero también entiende que mucho se ha mejorado. De cualquier manera, considera que tenemos mucho potencial también y que hay que transitar por ese camino del desarrollo. Respecto al desarrollo, el emprendedurismo, sobre todo aquí en Punta del Este, sigue dando muestras de muchísima proyección, mucha solvencia. Andrea Sgarbi es una empresaria, creadora de Iner, una línea de suplementos, de complementos alimentarios, que ya ha desarrollado mucho éxito aquí en la plaza local. La pueden encontrar, por ejemplo, en una muy importante cadena de farmacias, pero además tiene vocación internacional. Vamos a estar hablando con Andrea de eso también en esta edición, que contará, como siempre, con el aporte muy valioso de Ana Inés Sánchez. Comenzamos. Seguimos adelante. Este es el plan en Canal 11 de Punta del Este para todo el país. Es un alto honor recibir aquí en esta mesa, en este espacio y durante estos minutos que seguramente serán muy valiosos para ustedes, para mí desde luego, recibir a Ricardo Pascale. Ricardo Pascale, economista, profesor, escultor uruguayo, fue presidente del Banco Central. Y voy a hacer una referencia a algo que también lo utilicé cuando hablé con él en la radio. Me da mucho placer. Se aprende mucho cuando se lo escucha a Pascale. En 2015 se le concede el título Profesor Emérito de la Universidad de la República, que es además la mayor distinción académica en este país, la mayor distinción que otorga la universidad. Y el decano destacó que el profesor Pascale era el padre de las finanzas del Uruguay y uno de los mayores analistas internacionales. Por eso y por otras razones es un gran honor tenerlo acá. Ricardo, ¿cómo le va? Muchas gracias, muy atento por la invitación. Un gran honor. Bueno, obviamente después de esta introducción, por lo menos una referencia breve, ya vamos a hablar de su libro, que además ha sido muy provocador, en el buen sentido de la palabra, provocado pensamiento, que es lo que buscamos todo el tiempo. Pero a propósito de su perfil de la economía, ¿cómo está observando la trayectoria? Bueno, a nivel internacional, digamos, el mundo está bastante muy incierto. Sí. Hemos aumentado los niveles de incertidumbre que se van a concretar en problemas de los niveles de vida de la gente. Todos los problemas que habíamos hablado. Entramos en una nueva era en la cual una potencia o Asia va a jugar un rol fundamental. O sea, ya no es que Inglaterra es sustituida por Estados Unidos o Inglaterra es sustituida por Francia, sino que estamos en presencia de una nueva confrontación, digamos, económica y geopolítica también, y tecnológica, entre Asia, en particular China, y Occidente. Sí. Y todos estos temas van a ir llevando a una mayor divergencia todavía entre los países pobres y los países ricos. O sea, se va a acentuar la brecha todavía. Se va a acentuar la brecha, por lo menos es lo que a mí me parece, pero además es lo que señalan
organismos multilaterales, Sí, después de estudios y sí, además... como que el principal riesgo va a ser ese, ¿no? Claro, Acentuar esa diferencia que además si se quiere, nos ofende como sociedad. Claro, claro. ¿Y cómo navegar eso, don Ricardo? Sobre todo tomando en cuenta la dimensión de nuestro país, tomando en cuenta la escala. En esta lucha de titanes lo vemos desde allá abajo, desde esa condición de muy chiquitos. Claro. Es muy, muy linda, pero el tamaño del país en alguna medida lo da también, lo genera el propio país. O sea, puede haber un tamaño físico, que es el tamaño que es, y tiene un tamaño poblacional. Pero el tamaño en términos de jerarquía, caso de Suiza, Sí. o bueno, vamos a poner un caso extremo, Singapur, que es una pequeña isla, Sí. o Israel, que cabe en un departamento nuestro, Sí. son países que ellos decidieron no ser pequeños. Ajá. No sé en el paisito. No ser el país, que es muy cálido, muy lindo, y además nos llega muy hondo, en el buen sentido de la palabra, Sí. pero puede tomarse como una cosa de ser un país pequeño, y el país es pequeño o es grande también en función de el rumbo que toma. Claro. Me decía Fernando Espuelas el otro día, dejemos de lado por favor ese concepto del paisito. Y está muy bien porque alude a lo que usted acaba de mencionar. Hay que pensar en grande, soñar en grande, proyectar en grande. No nos ayuda mucho los gigantes que tenemos al lado, ¿no? Brasil y Argentina como que condicionan mucho esa cuestión del tamaño también, ¿no? Sí, bueno, por eso mismo tenemos que, estamos un poquito embretados en este tema del Mercosur, ¿no es cierto? Que bueno, ahora ha cambiado el presidente de Brasil, el señor Lula da Silva, que es un hombre muy experimentado, un hombre, digamos, de mucha vaquía política y también geopolítica. Que no es el mismo Lula de sus Que no es el mismo primeros gobiernos, ¿no? no es el mismo Lula. Y ahí, bueno, vamos a ver qué pasa, pero en términos de ese tamaño que usted dice, todo país pequeño, para crecer, tenemos que crecer hacia afuera. Claro. Porque tenemos 3,5 millones de habitantes. Y bueno, por tanto, el crecimiento es hacia afuera. El Mercosur, que en su momento fue muy útil, hoy realmente, hablando francamente, Daniel, francamente, ya arrancó con el nombre de Mercosur. Un mercado común se le pone a los estadios, digamos, de integración económica muy superiores, ya que de una unión monetaria o una unión política como Estados Unidos. Sí. Ya arrancamos con el Mercosur cuando es apenas una zona de libre de comercio plagada de perforaciones y violaciones y de todo tipo. Entonces, digamos, eso nos está complicando la vida para algunos pasos que queremos dar. Usted vio cuando vino el señor presidente Lula, ya antes el ministro de Relaciones Exteriores, Itamaraty es muy importante, es una gran escuela, Claro. lo sabemos todos, de diplomacia, ya dijo, hacer un Mercosur Uruguay es romper el Mercosur. Sí. Adelantándose al presidente como diciendo, lo voy a decir yo, no lo va a decir el presidente. Para que el presidente no tenga que asumir esta postura antipática, si se quiere. De todos modos, cuando llega Lula acá, se expresa en algo que fue celebrado por las autoridades uruguayas, porque dijo, miren, probablemente nosotros tengamos que también liderar este proceso, que Uruguay avance hasta donde pueda, y después nosotros nos sumamos. O sea, no fue tampoco tan negativo con respecto a la postura uruguaya. No, porque Lula, por eso le decía, Lula es un hombre de mucha experiencia, está ya un hombre de 2 presidencias. Y entendió eso del cambio de época que dice usted, ¿no? Tiene clarito que Brasil, para jugar en la Liga Mayor, tiene que tener muchos cambios. Claro. Ricardo, he hablado con usted en algún momento con esa actitud de provocar pensamiento, dijo, bueno, acá nos falta una agenda del desarrollo o de pronto tenemos que ponerle mucho más acento, hacer un zoom sobre los temas que tienen que ver con el futuro y queda preguntarle si usted entiende que hay avances en ese sentido. Escribe un libro que tiene mucho que ver con eso, además. Sí. Yo creo que se han dado pasos en ese sentido, en la dirección correcta. Ajá, bien. Se han dado pasos en la dirección correcta. Ya venían de antes y se han también profundizado. El problema acá es el ritmo. El mundo está creciendo a pasos mucho más veloces de lo que nos suponemos. Por ejemplo, las plataformas tecnológicas ya están llegando a agotar lo que se llama la ley de Moore. Moore
Gordon Moore fue uno de los fundadores de Intel. Moore, que vive todavía, un hombre grande, pero vive todavía, dijo, los transistores por unidad, de una unidad, digamos, dentro de un microprocesador, crecen al doble todos los años. Después Moore llegó al convencimiento de que era cada 2 años. Y en el año 2015 dijo, no, esto ya llegó a su techo. Aquí me hablo, por ejemplo, de los celulares. Sí. Si uno ve, los cambios son muy marginales. Un pequeño retoque en la cámara de fotos, ya. Sí, más cosmético a veces que otra cosa, ¿no? Entonces, esto va a tener que cambiar hacia otra tecnología. Ajá. Entonces, en este panorama, parecería ser que de las grandes tecnologías disruptivas, la inteligencia artificial, en términos de tecnologías transversales, esto quiere decir la inteligencia artificial, por ejemplo, combinada con la biotecnología, Claro. las ciencias, La ciencia de la vida, por ejemplo. la ciencia de la vida, ahí vamos a tener, parecería ser por allí el camino, y también, digamos, la computación, digamos que ya entra cuántica, que aumenta la velocidad y como Internet va llegando a su momento de saturación. Claro, claro. Y ahí es donde volvemos a un tema que a usted le ha preocupado desde siempre, y es la capacidad que tenemos como país, como sociedad, de formar a ese capital humano necesario, a esas personas que tienen que afrontar esa nueva era. Ahí parece que tenemos un talón de Aquiles importante. Sí, yo creo que los uruguayos hemos avanzado mucho y se ha ido tomando más conciencia. Yo veo más conciencia, lo veo en la facultad, con los chicos o en algunos lados. Las nuevas generaciones y también las generaciones no tan nuevas van tomando más conciencia. Lo que, dado la nueva era que estamos viviendo, todo lo que a uno se le podía ocurrir que teníamos que ingresar en una economía mucho más basada en el conocimiento, donde el aporte de la ciencia y la tecnología creara más innovación y eso aumentara el nivel de productividad del país, de los bienes y nuevos bienes. Eso que antes era una cosa que había que hacerla, bueno, ahora ya es urgente. Claro. Es como si una persona se sintiera mal y va al médico y antes le hubiera dicho de repente si la dolencia, por ejemplo, la dolencia cardiovascular, bueno, mira, vamos a tener que cuidar esto, vamos a seguirlo mirando, hacer este régimen, este tratamiento, toma esto, etcétera, y me venís a ver dentro de 6 meses. Bueno, ahora, después de todo este nuevo contexto, la guerra de Ucrania, el COVID-19 y las nuevas tecnologías. El infarto prácticamente se da en el consultorio. Entonces, ahí cuando llega el médico y le dice, bueno, Claro. te tengo que operar en tu Claro. te tengo que operar, o si no, mañana. Sí. El freno al impulso es un libro de Ricardo Pascale que propone mirar además el Uruguay del futuro. Usted me dijo que Uruguay también debía empeñarse en lograr algunas mínimas bases de consenso. Sí. Y lo que uno muchas veces advierte es que en la intimidad del encuentro, personas de distintas ideologías, signos políticos, llegan a bases de entendimiento. Pero después aparece una camarita, aparece un micrófono, me lo decía Nacho Muncho el otro día, aparece y resulta que ese principio de entendimiento que parece ser muy frágil, se rompe. ¿Cómo hay que hacer para tomar conciencia de que esto es una construcción colectiva, Ricardo? Yo creo que son muy importantes acá los distintos colectivos, como usted bien dice, no solo políticos, sino también Los sociales, empresariales, claro. sociales, sindicales, educadores. O sea, esto es la sociedad uruguaya. Todos los países que han salido adelante no salieron ni por un libro, ni por un líder, ni por un partido. Salieron porque se juntaron y hubo un consenso. Dijeron, bueno, nos vamos a... Naturalmente va a haber discrepancias, se ponen los puntos de acuerdo y después discutirán otros temas, Claro. pero no esto. Claro. Entonces, ese ha sido el camino del éxito. Ajá. Bueno, usted lo cita, ¿no? Todos tenemos como deberes para hacer. Sí. Desde el ciudadano de pronto más común o cuya trayectoria laboral es en su mínima expresión, y están aquellos que también se resuelven en esa especie de lógica de ganadores y perdedores. Exacto. ¿El Estado debe mejorar su cobertura social para el tiempo que viene? Porque lo que se dice, miren que con esto de la evolución, de la tecnología, de la innovación, del desarrollo, hay bolsones de personas que van a quedar al margen.
¿Cómo se los atiende? Hay que tener mucho cuidado con eso porque uno de los temas de estas nuevas tecnologías y demás es que puede llevar a aumentar una brecha de desigualdad. Y eso es muy delicado y se ha dado y se sigue dando. Con lo cual ahí hay que tener políticas de Estado, sobre todo de reentrenamiento y demás, porque si no, usted deja fuera del sistema a la gente y no puede quedar gente fuera. Si no aparecen a veces, dicho esto con todo el mayor de los respetos, a veces algunos presidentes en algunos países importantes que uno pensaría que no podría llegar pensar, dicho esto con el mayor de los respetos personales, pero pensar donde estuvo sentado Jefferson o Roosevelt, estuvo el señor Trump, cuesta. Yo que estoy en Estados Unidos, la mayor parte de los años 70, en la década de los 70, era impensado que un 6 de enero iban a tomar el Parlamento. Era tremendo. Al que dijera eso pensaba que estaba totalmente. Pasa que también muchas veces la propia sociedad va perdiendo como cierta confianza en el sistema político, claro. Y es ahí donde se corre el riesgo de que asomen populismos o populistas, claro. También. O gente como algunas mujeres, pero no porque tenga que ser una mujer, pero quiero decir, fue el caso de Jacinda Ardern. Ardern, claro. Sí, pero había una expectativa enorme sobre su gestión. Y fantástica, hasta que dijo un momento, bueno, terminó, sí. Ella consideró que estaba terminado, sí. Pero ella siempre dijo la verdad, sí. Fue al frente. Otro caso fue de otra generación, que fue Angela Merkel. Claro. Hoy la estamos extrañando. Muchísimo. Pero era una persona que vino de Alemania Oriental, de otra generación, pero era un liderazgo sí. Muy claro. Y además, transparente. La gente lo que ya quiere es decirme la verdad. ¿Dónde estoy? Ahora, Ricardo, ¿y por qué con ese concepto de decirme la verdad, dónde estoy, sé transparente, te quiero honesta, te quiero leal a tus principios? Lo de Ardern fue también fruto de las presiones del propio sistema. Claro. Y entonces... Y apareció era joven, y ya, bueno, esta chica que lidera Dinamarca y demás. Claro, pero a veces quieren hacer y sus propios partidos son los que la terminan condicionando. Como Ardern estuvo todo el tiempo que tuvo 7 años. Sí. Y bueno, ya después cuando quería, sí. Aspectos personales claro, muy respetables. Porque además son idiosincrasias distintas ahí también, ¿no? Exacto. Bueno, Ricardo, qué gran gusto ha sido estar con usted. Está escribiendo un libro. Sí, un libro. Sí. Que viene a ser que el complemento del impulso sería como una saga, digamos. Como que en dejé marcado un poco el rumbo, en el otro profundizo en el rumbo que hay que tomar. La verdad. Eso, si le parece, don Ricardo, me lo cuenta en un minuto. Ahora vamos a una pausa y seguimos adelante.